¿Qué tal, jóvenes caficultores? Buenas tardes, un saludo a la distancia. Les saluda su servidor Nelson Ramírez. El día de hoy tenemos una excelente clase. Sin embargo, jóvenes, como siempre, vamos a dar nuestras recomendaciones, ¿verdad? Para poder continuar con la clase del día de hoy. Por aquí tenemos siempre conectarse, preferiblemente desde una tablet o una computadora. Debemos de verificar que nuestra conexión Wi-Fi sea la correcta. Conectarse al menos 5 minutos antes de que inicie nuestra clase. Siempre utilizar el nombre real, ya sea el primero o el segundo. Al ingresar, por favor, también siempre mantener lo que es apagado su micrófono y su cámara. Si gustan, pueden utilizar audífonos, si se les es posible. Siempre recuerden llevar su asistencia. Este es muy importante para extenderles el certificado. También tomen nota de lo que consideren más importante. Y por último, saben que pues pueden enviarnos sus preguntas una vez que nosotros habilitemos el chat y o levantar la mano en caso de que pues se les pueda ceder la palabra. Siguiente. El día de hoy tenemos una clase pero muy importante, la cual es gases de efecto invernadero. Sabemos que hoy en día, pues, el tema del cambio climático, pues, es algo que está pues a flor de piel, ¿verdad? Como dicen por ahí, que es algo que es sumamente importante que nosotros manejemos este tema. Y el encargado de darnos esta maravillosa cátedra del día de hoy es el ingeniero Julio César Hernández. Ya todos lo conocen, el coordinador de jóvenes caficultores. Ingeniero Julio, bienvenido. Hola Nelson, gusto saludarte y gusto saludarlos a todos, ¿verdad? Y a todas. Gracias por acompañarnos. Bueno, estamos a la víspera del cierre del curso integral, ¿verdad? Si el viernes tenemos esa graduación, solo le queda dos clases. Aquellos que han venido nítidos, que no han perdido ni una clase, hoy es la clase número 42. Entonces 43. 43, vamos a ver, sí, 43, tenés razón, clase número 43. Sí, entonces ya mañana, ¿verdad? Vamos a la 44 y cerramos el día viernes, Nelson. Pucha, 45 días, la verdad que ha sido una formación bastante larga, ¿verdad? Pero ha valido la pena. Sí, así es. Ingeniero, lo Bueno, dejamos con sus alumnos. excelente, Nelson, gracias. Bueno, hoy, como decía nuestro compañero Nelson, ¿verdad? Tenemos una clase muy importante. Estoy desde Tegucigalpa, así que un saludo para todos los alumnos que están acá en Tegucigalpa. Eh, un saludo, ¿verdad? Por si nos están viendo desde acá cerca. Aquí estamos en Tegucigalpa, llegamos hoy por un evento que tenemos mañana de suelos en las instalaciones del ICAFE. Así que hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que a muchos les apasiona muchísimo, ¿verdad? El tema se llama gases de efecto invernadero, eh, que de hecho es una clase que se transmitió en su momento también en el curso de cambio climático, pero hoy lo vamos a enfocar, ¿verdad? Siempre con la misma temática de cambio climático, pero para entender un poquito el tema de gases de efecto invernadero, porque pues a veces escuchamos estos conceptos, estas definiciones, pero no logramos encajarlos bien. Siendo honestos, muchas veces no entendemos a qué nos estamos refiriendo, ¿verdad? Melvin, te agradecería mucho si enviamos a los demás grupos también para que se conecten, ¿verdad? Los demás jóvenes. Enviamos el link de asistencia para que, el link, perdón, de la clase para que puedan conectarse. Y bueno, iniciamos entonces gases de efecto invernadero. ¿Qué objetivos traemos el día de hoy? Bueno, historia del cambio climático. Vamos a pasar en una línea de tiempo sobre la historia para poder entender muy bien cómo es este cambio climático, porque si existe un clima, ¿cómo es que ahora hay un cambio? ¿Y cuáles son las razones de ese cambio? ¿Verdad? Una línea de tiempo, vamos a ir viendo a grandes rasgos. De repente no vamos a entrar en detalles demasiado profundos, porque pues no, aquí no somos geólogos ni paleontólogos, ¿verdad? Tal vez un poquito de antropólogos, dicen por ahí, porque como la antropología estudia la vida del hombre en la sociedad, pero no somos expertos en esa materia como tal, porque no somos científicos expertos en manejar el tema de la geología o la paleontología, pero sí es bueno que históricamente conozcamos de dónde se originan estos cambios, ¿no? Porque al final nos están afectando ahora. Entonces hay que conocer qué es lo que hemos hecho mal para cambiarlo y hacerlo bien. Sí, información global sobre los gases de efecto invernadero y presentar datos actuales relevantes sobre su impacto en el medio ambiente.
Y como tercer objetivo tenemos analizar el impacto de los gases de efecto invernadero sobre la caficultura. Y ahí me van a ayudar ustedes un poquito cuando comencemos a hablar sobre los cambios que ustedes han ido observando, ¿verdad? En sus fincas de café, ¿cierto? Entonces, vamos a ver acá. Vamos a empezar, como siempre les digo, de menos a más. Y quiero iniciar esta clase hablándoles de algo que se llama revolución industrial, ¿sí? Entonces, ¿qué es el cambio climático? Tengo una definición acá sobre el cambio climático y luego vamos a mencionar un poco sobre la revolución industrial, ¿verdad? Que según los sociólogos se cree, ¿verdad?, que esto comienza aquí. Entonces, cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales debido a variaciones en la actividad solar o erupciones volcánicas grandes, pero desde el siglo XVIII, o sea, de 1700 a 1800, las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático, iniciando principalmente con la primera revolución industrial, la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas, ¿verdad? Eh, Así que, ¿dónde comienza el cambio climático? Bueno, según la historia, no sé si ustedes habían leído, pero la historia está dividida en varias etapas, ¿no? Tenemos, para ir introduciéndonos, tenemos la Edad Media, ¿no? Posteriormente a esa tenemos lo que es la Edad Contemporánea, ¿verdad? La Edad Moderna y luego la Edad Contemporánea, que es al que pertenecemos. Pero la Revolución Industrial marca un punto toral, ¿verdad? Algo es una época donde hubo un cambio significativo en la vida del hombre, en la actividad del hombre como tal, en el medio ambiente y principalmente en su calidad de vida. ¿Por qué razón? Porque en la Edad Media no se había avanzado tanto en la industria. Y en esa época, en 1760, que se da la Revolución Industrial, comienzan a haber cambios significativos, una mecanización en la producción, un incremento en la producción. Lo que se producía antes con cuerdas en la Edad Media se logró incrementar hasta 8 veces en un tiempo definido, o sea, en un mayor volumen en menor tiempo. Mejora la calidad de vida de las personas, etcétera. ¿Eso qué trae consigo? Bueno, trae una evolución o una revolución. Porque la natalidad incrementa, la mortalidad disminuye. Es decir, el número de personas en la Tierra incrementa y la mortalidad va disminuyendo porque también disminuyen las enfermedades. Obviamente hay más investigación acerca de la medicina. Más adelante se descubre la penicilina y muchos medicamentos que fueron mejorando la calidad de vida de las personas. La revolución industrial vino a hacer un impacto significativo en la demografía, o sea, en el número de personas que habitan en la Tierra, ¿sí? Ese número de personas incrementó. Se dice, según algunas investigaciones, ¿verdad?, de sociólogos, que en el planeta Tierra, que se encargan, ¿verdad?, que son como más rigurosos con este tema, en la Edad Media existían alrededor de unos 500 millones de personas. Sin embargo, para esta época estamos alrededor de 8.000 millones de personas. Imagine usted el incremento que tuvimos de alrededor de bueno, una enorme cantidad, o sea, de 500 millones a 8.000 millones, somos 7.500 millones de personas en menos de 300 años. Al 2024, desde 1770, estamos hablando de unos 264 años. Es un montón de gente que existe en el planeta ahora. Gracias a Dios, pues logramos, ¿verdad? Superar esas barreras de incomodidad en la calidad de vida, bajo obviamente, como les decía, la mortalidad por enfermedades. Una persona le pegaba una gripe, no teníamos los medicamentos suficientes y terminaba en una pulmonía. Habían enfermedades muy agresivas. ¿Usted cree que el COVID es la primera pandemia? No, hombre, hubieron muchas pandemias, la peste negra, hubieron muchas pandemias en el planeta, pero la misma invención del hombre a partir de la revolución industrial fue teniendo mejoras significativas. Esto obviamente, ¿verdad?, nos favoreció a nosotros como humanos, pero afectó al planeta. Y más adelante voy a ir entrando en este detalle. Puede observar aquí usted el cambio. Miren, lo inteligente que somos los seres humanos. Cuando usted le digan, vos sos, porque he escuchado comentarios, vos sos tonto, no sabes, que no le entendés a eso en la clase. Mire, somos muy inteligentes. Tenemos una capacidad cerebral impresionante. Pasamos de esto a esto. Vamos a marcar aquí con el puntero para que todos puedan observar. Muchachos, pasamos de una locomotora
a la era digital, la revolución digital. Es algo impresionante. Ustedes quizás ni se imaginan cómo sería esa vida, ¿verdad? De estar, bueno, viajando en un tren que ocupas carbón para moverlo, o máquinas a vapor, ¿verdad? Todo esto. Ahora que usted solo agarra el celular, descarga una aplicación y ya puede hacer un montón de cosas en esa aplicación, comprar un ticket para ir al banco, comprar no sé, descarga la aplicación de Uber, ¿verdad? Y ya pide un taxi y se lo lleva. Pronto vamos a andar volando ya, o sea, ya hay obviamente aviones, ¿verdad? Pero ya vamos a poder, ya hay autos que se mueven, no tocan suelo, vuelan. Y eso va cada vez más, la ciencia va avanzando, la tecnología es un paso agigantado, la nanotecnología. Dueños de Tesla acaba de sacar, ustedes ya saben, una línea de robot comercialmente comerciales, o sea que usted ya los puede comprar, ¿no? Y estos robots pues sirven, pueden servir ahí para estar en la casa, no sé, haciéndole la sopita cuando llega cansado o para barrer o cuántas cosas, ¿verdad? Entonces, a veces hacen los chistes ahí porque en Honduras nosotros comemos mucho tamales, tradición para esta época de diciembre, entonces dicen, ponen un robot de esos como medio triste, dice, el robot que le compré a Elon Musk. Dice, cuando le digo que tiene que hacer 100 tamales para la tarde, y mira todo triste el robot, porque es el trabajo que nosotros hacemos, ahora él va a tener que también tener terapia psicológica y darle charlas. El compañero Néstor es psicólogo, entonces va a tener que estarle dando charlas de inteligencia emocional para que sus neuronas electrónicas, ¿verdad? Puedan entender todo lo que nosotros hacemos. La ciencia es impresionante hacia dónde estamos caminando y todo lo que hemos avanzado en tan poco tiempo. Sin embargo, esto ha tenido un impacto en el medio ambiente y ha sido tan catastrófico que hoy en día, jóvenes, estamos entrando en algo que conocemos como una nueva era geológica. Y ahorita, antes de entrar en detalle con el tema de los gases de efecto invernadero, quiero que nos vayamos mucho más atrás a la era de la prehistoria, ¿verdad? Antes de la historia, para que conozcamos cuáles han sido las etapas geológicas de la Tierra. Y quiero comenzar diciéndoles lo siguiente. Tomen lápiz y cuaderno para que anoten, por si les hace una pregunta en la escuela o surge una trivia por ahí, usted, esto. Ok, primero, la edad de la Tierra. ¿Cuántos años tiene la Tierra? Según la evolución, ¿verdad? Y pues según los mismos geólogos, la Tierra tiene alrededor de 4.600 millones de años. 4.600 millones de años. Han existido diferentes periodos geológicos en la Tierra. ¿Qué son periodos geológicos? Son etapas en las que ha venido surgiendo cambios muy importantes. Algunos de estos periodos geológicos, ¿verdad? Están comprendidos mucho antes de la era jurásica, donde se desarrollaron los dinosaurios, ¿verdad? Se dice por ahí, ¿verdad? Según los estudios que se han realizado, eh, que alrededor de unos 3.500 millones atrás aparecen los primeros indicios de vida en la Tierra. Unos 3.500 millones de años atrás aparecen los primeros indicios de vida. Si ustedes observan en la imagen que yo tengo acá, aquí van a mirar ustedes algunos periodos. Este periodo que se conoce como periodo cámbrico, que es un periodo donde se da una gran multiplicación de especies marinas. ¿Sí? Multiplicación de formas de vida en el océano durante este periodo cámbrico. Luego pasamos a otro periodo conocido como paleozoico. Luego pasamos a un periodo conocido como mesozoico. Y posteriormente del periodo mesozoico pasamos a un periodo conocido como cenozoico. Estas son etapas y alrededor de 4.600 millones de años pasaron para que pudieran darse. Pasamos desde esta etapa cámbrico, ¿verdad? Y nos vamos a esta edad de hielo, ¿verdad? Una etapa bastante conocida por los geólogos, ¿no? Es un periodo donde lógicamente murieron varias de las especies que se habían dado en este periodo cámbrico. Y luego, pues, vino este otro periodo mesozoico. Por aquí también tenemos la era jurásica o periodo también cretácico. No sé si ustedes han escuchado hablar de este periodo cretácico, ¿verdad? Pero aquí, punteando esta parte de la era jurásica, que ustedes lo pueden ver en algunas películas, Jurassic Park, 1, 2, 3 y no sé cuántas existen ahora, ¿verdad? Es donde existieron grandes mamíferos, como los dinosaurios, ¿verdad?
se dieron, y estos son los fósiles que se encuentran cuando llega un paleontólogo y descubre fósiles. De repente allá por África, ¿verdad? Aquí en Argentina se han encontrado también y los tienen en museos. Son básicamente estos animales, no puedo decirle animalitos porque son animalotes enormes, ¿verdad? Se encontraron en la era jurásica muchos años atrás del ser humano o del desarrollo del ser humano, ¿verdad? Según la evolución, pues hasta esos periodos todavía no existíamos, pero ya habían indicios según la evolución, ¿verdad? Del desarrollo de los primeros homínidos. No quiero entrar en detalle con eso porque vamos a entrar en un gran debate de evolución y creación acá y no es el punto. Sin embargo, sí se especula, ¿verdad?, que la evolución del hombre se ha venido dando desde estos periodos. Los dinosaurios mueren según datos que se tienen sobre los paleontólogos que han estudiado los dinosaurios. Se dice, ¿verdad?, que cayó un gran meteoro, algunos especulan que en una zona de México, donde eso contaminó la atmósfera y cambió totalmente la atmósfera, y pues el clima que ellos los mantenía con vida, se deformó, entonces ellos murieron. Se contaminó completamente la atmósfera. Ahora se lanzaron muchos gases, sulfuros y muchos otros gases que terminaron contaminando el ambiente y no hicieron propicio su desarrollo. Entonces murieron y eso dio paso a la evolución de otras especies que pues hoy en día conocemos, muchas de ellas. Pero cuando nos vamos aquí, ¿verdad? Ya un poco más cerca, en este periodo cenozoico, que en este periodo, pues básicamente es un periodo, para no entrar en detalle, es el periodo más cercano al periodo Holoceno, que es donde yo quiero mostrarles hoy. Miren acá, por favor, si son tan finos. Holoceno, ¿qué es el Holoceno? Porque pues estamos hablando de un montón de definiciones, pero quiero decirles que el Holoceno es un periodo, jóvenes, que comprende unos 11.700 años atrás. O sea, del 2024, 11.700 años atrás. Durante este tiempo, las temperaturas se hicieron más suaves y permitió la adaptación de la vida que conocemos hoy, incluyendo el Homo sapiens, o sea, el hombre, ¿verdad? O la mujer que tenemos hoy en día, Homo sapiens, que en estos últimos milenios desarrolló la agricultura. Aquí tenemos ese periodo Holoceno. Después de haber pasado todo ese periodo cámbrico, paleozoico, mesozoico, cenozoico, llegamos al periodo famoso conocido como Holoceno. ¿Cómo se caracteriza o por qué se caracteriza ese periodo Holoceno? Bueno, se caracteriza por la evolución del hombre, al fin de la era de hielo, con el retraso de los glaciales. Es decir, como incrementa la temperatura, ¿verdad? En este periodo Holoceno, la temperatura de la Tierra anda en promedio de unos 14, 15 grados centígrados. Ahí les van a detallar un poquito más en un video que les voy a traer. Entonces, la temperatura de la Tierra anda en promedio en todo el globo terráqueo de unos 14 a 15 grados centígrados. Eso hace que se derritan los polos, ¿no? Los glaciales se derriten, incrementa el volumen del agua y eso separa algunos territorios de ciertos continentes. Les voy a poner un ejemplo. Japón, Indonesia y Taiwán se separan de un continente y eso, los hace islas, o sea, los aísla. ¿Por qué se separa? Porque los glaciales se derriten, incrementa el volumen del agua y estos territorios se separan. ¿Qué otro evento importante sucedió? Bueno, en el continente africano sufrió una desecación, ¿verdad? Por ejemplo, se formó el desierto del Sahara, un lugar que antes era una zona selvática. Gracias al incremento de la temperatura, ¿verdad? Surgió ese desierto. Entonces hubieron varios cambios en este, periodo, ¿verdad? Holoceno, que hasta el día de hoy se ha mantenido. De hecho, ustedes pueden ver aquí al hombre, que el hombre, pues en ese periodo también, comenzó a desarrollarse o encontró un ambiente propicio para su reproducción, y desarrollo. Se desarrolló en el caso del hombre, ¿verdad? Muchos especulan, ¿verdad? Que aquí en este periodo, Holoceno, inicia, como quien dice, la vida del hombre como, podríamos decir, como administrador del planeta Tierra. O sea, como el hombre, como el ser biológico más evolucionado del planeta, aquel hombre pensante que tenía ya un raciocinio, que podía,
tomar decisiones, organizarse como individuo, ¿no? Entonces hubieron varios cambios, los sociólogos, en este caso los antropólogos, los que estudian la vida social en la historia del hombre, dice que se desarrolló tradiciones, ingeniería, idiomas, incrementa la población humana y tomó control de lo que es el planeta Tierra, ¿verdad? Para que tengamos más o menos una idea, se cree que en el mundo existen alrededor de unos 7 millones de especies, ¿verdad? Solo se han descrito 1.5 millones, o sea, de 7 millones de especies, solo 1.5 se han descrito. Sin embargo, nosotros estamos, bueno, podríamos decir, ¿verdad?, en la cúspide de la pirámide, porque hemos evolucionado de tal manera que podemos tomar control del planeta, ¿no? Nosotros somos los administradores de este planeta. Así que en este periodo Holoceno hemos vivido durante 11.700 años, eh, desde que el hombre pues ya logró desarrollarse como individuo, logró, digamos que evolucionar, ¿verdad? Pasó de una etapa de prehistoria, que acá dice aparición de los primeros, desde la aparición de los primeros homínidos, 3 millones de años, hasta la invención de la escritura. No quiero estar hablando de los homínidos, de lo que es Homo erectus, Homo sapiens, que es el que estamos ahora, ¿verdad? Hombre del Neandertal y todos esos homínidos que pues se han descrito que fueron parte de la evolución del hombre. No quiero entrar en esos detalles, pero sí que ustedes conozcan, ¿verdad? Que la historia tiene, o lo que es la etapa de la vida del hombre, está contemplada en prehistoria e historia. Por ejemplo, en la prehistoria, que se da desde la aparición de estos primeros etapas de desarrollo de la vida del hombre hasta la invención de la escritura, son más o menos 3 millones de años. Miren, 3 millones de años. Y la historia, eso es prehistoria, antes de la historia. Y la historia comienza a partir eh, de que aparece la escritura, ¿sí? Eh, la escritura, pues como tal, ¿verdad? Se cree que aparece unos 3.000 años antes de Cristo, ¿verdad? Unos 3.000 años antes de Cristo, allá por Mesopotamia. Se encontraron los primeros escritos y desde ahí, bueno, ya tenemos una idea de cómo vivía la gente desde ese punto para atrás. O sea, ya se conocía escrituralmente qué es lo que hacían, cómo era su modus vivendus, etcétera, ¿verdad? Lógicamente, a partir de ahí nosotros ya podemos ir transcribiendo a partir de la escritura, ya podemos ir teniendo una idea de cómo vivía la gente digamos, de la época gloriosa de los romanos, de la época gloriosa de los griegos, ¿verdad? De los babilonios, de los persas y de todas estas estos grandes imperios que en su momento colonizaron el mundo y hicieron pues lo que quisieron, porque ellos se organizaron, fueron naciones poderosísimas, ¿no? Que tomaron controles. Y pues una fue sucediendo a la otra hasta que llegó el Imperio Romano, que fue el último gran imperio que colonizó el planeta y que luego, muchos años después de Cristo, 400 años aproximadamente después de Cristo, cayó ese imperio. Hemos vuelto a tener un imperio así de grande que ha controlado tanto el planeta. Pero ese es otro que, para que tengamos que todo esto ha venido pasando en el mundo. Todo esto es la etapa en que la Tierra ha estado literalmente tranquila, sin intervención del hombre, ¿verdad? Sus cambios geológicos han sido naturales, no han sido intervención de nosotros como seres humanos hasta ahora. 11.700 años atrás, Holoceno, un periodo con temperatura ideal, con condiciones edafoclimáticas, suelo ideal, viento, ¿verdad? Cantidad, volumen de agua para que podamos consumir los seres biológicos que estamos hoy en día, ¿verdad? Entonces, este periodo Holoceno ha permitido el desarrollo de la vida que conocemos hoy. Por eso no podíamos vivir en el Mesozoico, por eso no podíamos vivir en el Cámbrico, porque no se daban las condiciones para nuestra entidad biológica, la que somos hoy. Pero en el Holoceno, que es el periodo en el que estamos ahorita, sí, hasta que intervenimos nosotros. Y ahorita vamos a entrar en ese detalle para que ustedes vayan conociendo, ¿cierto? Muy bien, vamos a ver acá. Una vez hablado ya de todo lo que es las etapas geológicas del planeta, ¿verdad? De lo que es la prehistoria y la historia, como les venía diciendo, ¿verdad? Hablamos de que la prehistoria son unos
3 millones de años atrás del descubrimiento de la primera escritura en Mesopotamia, y la primera escritura se consigue alrededor de 3.000 años antes de Cristo, ¿sí? Ahora bien, después de Cristo, ustedes saben que Cristo parte la historia en dos, AC y DC, antes de Cristo y después de Cristo. En la historia, al partirse, surge un gran imperio conocido como el Imperio Romano. Ya estaba antes de Cristo el Imperio Romano. Si algunos de ustedes han leído la Biblia, ustedes ya descubren ahí, ¿verdad?, que existían ya algunos gobernadores, ¿verdad?, que tenían, la historia de la Biblia es judía, entonces aparece toda la historia judaica, ¿verdad?, todo lo que es la historia hebrea, y menciona básicamente la narrativa de la vida de Cristo, pero ya estaba el Imperio Romano. Los judíos en ese momento eran esclavos de los romanos, ¿sí? Era una nación conquistada por los romanos. Ahora, el Imperio Romano cae alrededor de 476 años después de Cristo, caída del Imperio Romano. Luego surge la Edad Media. La Edad Media comprende desde el 476 hasta 1400, 92, ¿verdad? Que es la conquista de América, o sea, el aparecimiento de Cristóbal Colón por estas tierras, que usted conoce muy bien, ¿verdad? Toda esa historia. Descubrimiento de América, desde que cae el Imperio Romano hasta el descubrimiento de América, eso se conoce como Edad Media, ¿sí? Listo. Partiendo de ahí, luego pasamos a la otra etapa, que es conocida como la Edad Moderna, que es desde 1492, ¿verdad? Que es el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa en 1789. Esto se conoce como Edad Moderna. Y desde la Revolución Francesa en 1789 hasta el día de hoy tenemos lo que se conoce como la Edad Contemporánea, ¿verdad? Entonces, este periodo de tiempo o esta línea de tiempo es importante marcarla para que ustedes vean que en todo ese periodo de tiempo no han habido cambios significativos en el planeta Tierra. O sea, no ha habido otro, ¿qué les digo? Otra etapa geológica. El hombre se ha mantenido ahí, y las etapas geológicas, si hubiera una etapa geológica, el hombre posiblemente desapareciera. Y no sé si un gato más adelante va a ser el que va a estar en la cúspide de la pirámide, ¿verdad? Gobernando el planeta, no lo sé. Pero ahorita, en estos 11.700 años, el hombre es el que ha estado controlando. Y aquí podemos observarlo en todas las etapas de la historia, ¿verdad? Cómo el hombre ha venido teniendo control, ¿verdad? De las sociedades, de todos los seres vivos que existen en el planeta, por lo menos de los territorios que se han conocido, porque el planeta pues tiene territorios que aún no se han, que son vírgenes, que el hombre todavía no ha llegado a ellos, principalmente en el mar, ¿no? Eh, Ahora, centrándonos en este punto del Holoceno, o el periodo perfecto para el desarrollo de la vida que tenemos hoy, entra algo muy importante. Y yo les venía hablando acerca de la revolución industrial que les hablaba al inicio. Miren, la revolución industrial, a partir de ese periodo de tiempo, ¿verdad? Se comenzó a incrementar la producción, y eso mejoró la calidad de vida de las personas. Sin embargo, eso comenzó a traer un enemigo silencioso. ¿Cómo se llamaba ese enemigo silencioso? Gases de efecto invernadero. Estos gases eran emitidos gracias a la producción en masa. O sea, es como que tomar una materia prima a base de petróleo, por ejemplo, ¿verdad? Lo quemamos, utilizamos su energía, pero la liberación de esa energía produce CO2 o dióxido de carbono, entre otros gases que ya los vamos a ver más adelante. De hecho, aquí tenemos una pequeña gráfica. Si ustedes miran, jóvenes, aquí, ¿verdad? Desde el año 500, más o menos cuando ya se hace el descubrimiento de América, ¿no? O sea, en la Edad Moderna, 1492, aquí tenemos desde el año 500, ¿verdad? Perdón, desde el año 1500, disculpen, desde el año 1500 hasta el año 2000. Aquí la revolución industrial en 1760 hasta acá, al año 2000. Obviamente estamos en el 2024, la gráfica hasta el 2000. Podemos observar el incremento de los gases de efecto invernadero. Aquí tenemos CO2 en partes por millón, óxido nitroso en partes por millón y gas metano, ¿verdad? Entonces podemos observar la concentración de gases. ¿Qué es el dióxido de carbono? Bueno, es un gas, CO2. ¿Qué es el metano? Es un gas también, CH4. ¿Y qué es el óxido nitroso? También es un gas, N2O. Ya vamos a hablar a detalle de cada uno de ellos. Pero miren, jóvenes, desde que la revolución industrial se dio en 1760 hasta el año 2000,
cómo ha ido incrementando la concentración de estos gases de efecto invernadero. Acá atrás no vemos nada de eso, atrás de los 1500, o sea, antes del descubrimiento de América, no se veía una alta concentración de gases. ¿Cómo descubrieron esto, Julio, y no estaban ahí? Bueno, los científicos tienen sus métodos, se fueron a los casquetes polares, descubrieron el historial geológico que existía en ese periodo de tiempo atrás, gracias a, bueno, algunos métodos, ¿verdad?, que utilizan si no me equivoco, si no estoy mal, porque utilizan bastante el carbono 14 y hay otro que se utilizan que se llama potasio argón, ¿verdad? Y lo utilizan muchísimo para descifrar la edad que tiene, ¿verdad? Los cuerpos, en este caso también puede ser el suelo, rocas, hielo, etcétera. Entonces ellos determinan qué edad tiene y en base a eso pues dicen qué concentración de gases había en ese periodo. Entonces encontraron que no había una concentración de gases significativa dentro de los años cero hasta el año 1500. Sin embargo, del año 1700 para allá, sí hubo un incremento exageradísimo de los gases de efecto invernadero, jóvenes. Deme un segundo, que siempre me llaman cuando estoy en clase, pero vamos a poner modo avión. Listo, entonces, seguimos por acá. Eh, Temperatura global del planeta incrementándose, ¿verdad? Ustedes pueden observar acá la gráfica. Entonces, para aterrizar el tema histórico, el Holoceno es un periodo que comprende 11.700 años aproximadamente y tenemos el Antropoceno, que es un periodo donde entra el hombre y su mano. El Holoceno es un periodo donde la vida biológica de la Tierra se desarrolló perfectamente bien, pero desde el año 1700, ¿verdad? 1760, que es la revolución industrial, las emisiones de gases de efecto invernadero, que ustedes miran cómo va incrementando, fue dañando todo este periodo donde la vida en la Tierra ha sido perfecta. Aquí tenemos el famoso antropoceno. Quiero comentarles, jóvenes, que antropoceno significa cambio producido en el planeta producto de la mano del hombre. Los gases de efecto invernadero no salen solos. Nosotros los transformamos en materia prima y lanzamos esos gases a la atmósfera. ¿Cómo es que hace que incremente la temperatura? Porque algunos me dirán, bueno, ¿y qué montón de gases se liberan? Pero ¿qué hacen? Los gases lo que hacen es que se condensan en la parte alta, obviamente en la atmósfera, ¿verdad? Son expertos en dejar entrar la luz solar, pero no en dejarla salir. O sea, dejan que los rayos del sol ingresen a la Tierra, pero no los dejan salir. Entonces se transforman en energía calorífica. Eso incrementa la temperatura y va afectando el planeta. Tanto así que los científicos dicen que estamos entrando en una nueva etapa geológica, el antropoceno, que es producida ya por el hombre por la intervención de nuestro mal manejo de lo que son los recursos. Bien, solo para mencionarles, porque por acá había algo que se llama Revolución Verde, creo que tenemos chance todavía para mencionarlo. Revolución Verde, que es la Revolución Verde que se dio en 1940, es un periodo en la Tierra, ¿verdad? Donde se innovó muchísimo acerca del desarrollo agrícola. Después de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Que se dio en 1914 a 1918 y la Segunda Guerra Mundial, que se dio en 1939 a 1945, las grandes potencias se unieron y dijeron, bueno, miren, si seguimos en guerra nos vamos a destruir todos, no podemos poner en manos de Alemania o de Estados Unidos o de Rusia la economía o la vida de las personas, ¿no? Entonces, tenemos que ver qué hacemos acá. Entonces, pues obviamente había decaído la producción de alimentos. Ustedes saben cómo se pone todo cuando hay guerra. Si incrementa el combustible, imagínense ustedes en aquel entonces lo difícil que era producir, ¿verdad? Y cuando habían guerras, pues se dificultaba más. Entonces, pues como les digo, se unieron estas grandes potencias y decidieron innovar y dijeron, bueno, vamos a hacer mejoras que podemos plantear acá, que podemos hacer para producir más, ¿no? Según la FAO, se cree que los seres humanos necesitamos unas 2.200 kilocalorías de energía al día. En ese entonces, antes de la Revolución Verde, en 1940, después de las guerras mundiales, ¿verdad? Estamos hablando entre 1940 y 1960. Algunas literaturas hablan de 1950. La Segunda Guerra Mundial termina en 1945. Entonces, comprende ese periodo, ¿verdad? Ya se estaba trabajando
en mejoramiento genético. Entonces dijeron, bueno, si, como les decía, bueno, la FAO dice que ocupamos unas 2.200 kilocalorías de energía al día para poder sobrevivir. Según datos de la época, ¿verdad? No, las personas, más del 56% de la población mundial no tenía acceso a esas 2.200 kilocalorías de energía. Estos son datos oficiales de la FAO, ¿verdad? Que están escritos y ustedes pueden leer en cualquier literatura por ahí. La BBC creo que también ha publicado algunas cosas al respecto. Ustedes pueden buscar la página en la BBC o Revolución Industrial y ustedes van a encontrar, Revolución Verde, perdón, y van a encontrar un montón de información al respecto. Entonces, más del 56% de las personas no tenían acceso a suficiente comida. Imagínense ustedes. Entonces, empezaron a trabajar en mejoramiento genético, encontraron un hombre que se llama Norman Burlao, un ingeniero agrónomo que fue contratado por la Fundación Rockefeller y por la Fundación Ford para hacer investigación y mejoramiento genético. Lo hicieron primeramente en trigo, las variedades de trigo que tenían buena producción, pero no se sostenía la caña, o sea, se doblaba y eso arruinaba el trigo. Luego siguieron haciendo mejoramientos genéticos entre cruces y retrocruces hasta que encontraron una variedad de trigo o una línea que sacaron que era más gruesa la caña y lograba sostener la buena producción de trigo. Esto incrementó enormemente la producción de trigo, luego lo hicieron en maíz, hasta el día de hoy que casi todos los cultivo o todo lo que consumimos nosotros, que son verduras y frutas, son mejoramientos genéticos, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, bueno, esto fue un boom, pues tanto que este hombre, Norman Burlao, logró obtener un premio Nobel, ¿verdad? Porque se convirtió en una eminencia de la época. Se dice que después de la Revolución Industrial, de ese 56%, de cada 100 personas, 56% no tenían acceso a las 2.200 kilocalorías. Se redujo la brecha a un 10%, o sea que de cada 100 personas, solo 10 no tenían acceso a las 2.200 kilocalorías. ¿Qué quiere decir eso? Que había comida a granel, suficiente para alimentar al mundo. Quizás algunos problemas geopolíticos de algunos países, ¿verdad? Era que tal vez no permitían el acceso al alimento, pero comida hay. Mal distribuida, pero hay por todos lados. Las personas, lógicamente mejoraron su calidad de vida, la demografía, la población siguió incrementando, pero lo que no sabíamos es que venía un enemigo silencioso. Ya venía la revolución industrial, ¿verdad? Incrementando los gases de efecto invernadero. Y aparte de revolución verde, que aunque era bueno para el momento, porque producíamos más alimentos, también estas plantas mejoradas requerían más fertilizantes y requerían un paquete de pesticidas más elevado. ¿Por qué razón? Porque lógicamente iban a producir más, íbamos a incrementar plagas, iban a incrementar enfermedades y también iba a necesitar más kilos de elementos para producir una tonelada de o de N producto, ¿verdad? Puede ser chile, puede ser trigo, puede ser maíz. Entonces se ocupaban más elementos. Todo esto, jóvenes, aunque tenía su lado positivo, también tenía su lado negativo. Incrementar en masa pesticidas y fertilizantes para estos monocultivos indicó un aumento excesivo en la producción de gases de efecto invernadero como dióxido de carbono, también lo que es el óxido nitroso que es producido por la urea, bueno, por los fertilizantes ureicos, ¿verdad? Que es una de las principales uno de los principales productores de óxido nitroso. Más adelante tengo un videito para que lo puedan ver. Entonces se incrementa, se une Revolución Verde, Revolución Industrial y nos lleva en picada en la concentración de gases de efecto invernadero. Se dice que hay alrededor de unas 2.000 partes por billón perdón, unas 2.200, perdón, partes por millón de CO2 en la atmósfera que ya ha sido superado. Eso quiere decir, jóvenes, que si superamos esa brecha de concentración, porque partes por millón es una concentración de gases de efecto invernadero, la temperatura va a incrementar aún más y para el 2100 van a haber catástrofes de albergaduras apocalípticas, ¿verdad? Entonces, es importante que tomemos en cuenta nuestra parte en cómo disminuir estas concentraciones de gases de efecto invernadero, que no pasaban en el Holoceno hasta que entró el hombre con el Antropoceno y intervenimos en la concentración de estos gases que llegan a la atmósfera y ahora nos están matando a nosotros mismos. Fíjense que hubo una mujer que se llamaba, esta mujer Eunice Newton, que en 1813 ya había hecho investigaciones, o sea, en 1813 no se tenía todavía indicios ni por cerca, o sea, sobre el tema del cambio climático, pero ella ya había hecho investigaciones a pequeña escala, obviamente, ¿verdad?
sobre la concentración de gases de efecto invernadero y descubrió que sí elevaban la temperatura. Hoy en día los científicos, obviamente hace unos años atrás, antes del 2000, ya se tenía claro qué gases eran los que generaban este impacto, ¿verdad? No sé si él le reconoció a esta mujer, a Eunice Newton, que ella hizo esta investigación y predijo el tema del cambio climático. No solamente jóvenes en la atmósfera, por ejemplo, las concentraciones de fertilizante excesivos que se están lanzando al suelo, con un mal manejo de la materia orgánica, está generando que estos fertilizantes, principalmente los fertilizantes nitrogenados de carga negativa, como los nitratos, se profundicen y se vayan lixiviados hasta fuentes de agua, causando algo que se llama eutrofización, que incrementa, nutre las algas que están en el agua y eso incrementa la cantidad de algas en los ríos. Esto también es un daño causado por el antropoceno, porque el hombre está interviniendo en esto y también es un efecto, podríamos llamarle, del cambio climático, ¿verdad? Entonces, quiero mostrarles un videito por acá, jóvenes, para que ustedes puedan apreciar eh, sobre lo que les estoy mencionando, ¿verdad? Y puedan escucharlo pues un poco más resumido. Vamos a ver. Deme un segundito por aquí. El clima está cada día más impredecible. Hay calores y fríos extremos, inundaciones, incendios, un suceso tras otro. Todos hablan de un cambio climático, pero los desastres ambientales siempre han existido. Entonces, ¿a qué se refieren con cambio climático? La Tierra está protegida por una capa de gases llamada atmósfera. Los gases retienen el calor del Sol y mantienen una temperatura que permite la vida que conocemos. Esto es el efecto invernadero y es un proceso natural, pero el desarrollo industrial ha multiplicado las emisiones de gases de efecto invernadero, los que intensifican la densidad de la atmósfera y aumentan la temperatura promedio de la Tierra. Esto genera síntomas. Los síntomas son los que llamamos cambio climático. Tú dirás, pero en la historia siempre han ocurrido cambios climáticos. Claro que sí, pero esos cambios tomaban milenios en ocurrir. Nunca antes se habían emitido gases artificialmente y con tanta concentración. Ahora, si no hacemos nada, para el año 2100 podríamos llegar a aumentar la temperatura promedio en 6 grados. Las consecuencias son graves para todos los seres vivos. Las sequías hacen más escasa el agua. Los incendios forestales destruyen ecosistemas y viviendas. El derretimiento de los hielos aumenta el nivel del mar y causa aluviones y desastres naturales. Por eso, 197 países se han unido y han firmado el Acuerdo de París, con el objetivo de que la temperatura promedio global no supere los 2 grados. Cada país presentó sus contribuciones nacionales para limitar las emisiones y disminuir su vulnerabilidad al cambio climático. Esos compromisos suponen cambios importantes en la organización de las sociedades y su economía. Se necesita un equilibrio entre el desarrollo social, económico y ambiental. Se requiere una gran inversión de los estados y las empresas. El desafío climático también exige un esfuerzo importante de parte de nosotros, los ciudadanos. Cómo usamos el agua, qué transporte elegimos, cómo consumimos. Todas nuestras decisiones dejan una huella en el planeta. Cada acción cuenta, cada acción suma y cada acción inspira. Es tiempo de actuar. Bueno, así que, como dice la expositora de ese video, es tiempo de actuar. Las causas del cambio climático. La actividad humana es la causa del aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero, ya en esta etapa en que estamos, conocida como antropoceno, ¿cierto? Si nos vamos hacia acá, jóvenes, por favor, y vemos la gráfica, podemos encontrar aquí gases de efecto invernadero, emisiones mundiales, ¿verdad? De megatoneladas de CO2 equivalentes, ¿cierto? Entonces tenemos cómo está distribuido. La electricidad y el calor representan unos 15,59, ¿verdad? Megatoneladas de CO2 equivalente.
Tenemos por acá también el transporte, 8.2. Tenemos la industria, 6.15. La agricultura, mire, 5.8, no se queda atrás, ¿verdad? Entonces, estos megatones, jóvenes, equivalentes de CO2 están generando este problema que tenemos hoy en día conocido como cambio climático. Entonces, si ustedes observan, esto representa las actividades que nosotros realizamos día a día, o sea, electricidad y calor, todo el mundo, ¿verdad? Transporte, industria, manufactura, agricultura, procesos industriales, emisiones fugitivas, bueno, residencias, residuos, ¿verdad? Otros combustibles, etcétera. Entonces, pongamos nuestro granito de arena. Cada acción que nosotros hagamos va a contar y ahorita quiero que entremos a eso para que lo comprendamos un poco más a detalle qué intervención podemos o qué injerencia tenemos nosotros en este cambio. La magnitud creciente del calentamiento aumenta la probabilidad de impactos severos generalizados e irreversibles, efectos futuros del cambio climático, el nivel del mar aumenta de 1 a 6.6 pies para el 2100, los huracanes serán más fuertes e intensos, más sequías y olas de calor, las temperaturas globales seguirán aumentando. Si ustedes observaron en la gráfica, jóvenes, son 400 partes por millón de CO2, lo que pues ya se superó, de hecho, ¿verdad? Esa concentración. Y eso obviamente es mayor concentración de gases en un volumen de aire. Para el 2100, si se sigue en este ritmo, posiblemente pues tengamos todos estos desastres de los que mencionaban, ¿verdad? En el video. Entonces, acá tenemos en la atmósfera, ¿verdad? Tenemos de la Tierra los principales gases de efecto invernadero, como les decía, el óxido nitroso. Acá tenemos un representante masivo del óxido nitrógeno, que es la urea, la ganadería o el metano, CH4, la industria, dióxido de carbono, ¿no? Acá también quiero mostrarles otro videíto para que puedan ver el efecto de la urea. Nitratos, nitritos, nitrógeno, amoníaco, nitrificación. Ya es hora de entender todas estas palabras de una forma clara y sencilla. Yo soy Jorge López, un productor para el futuro. Y junto a mis colegas Liliana Caballero y Gerardo Larroca, hoy vamos a aprender sobre el ciclo del nitrógeno y su transformación en el suelo. Así es, Jorge. Este es un tema importante para todos. Hola, Jorge. Estoy de acuerdo con Liliana. Empecemos. Muy bien. En la agricultura, el hombre utiliza diferentes fuentes de nitrógeno para suministrarlo a las plantas y así permitir que ellas produzcan más alimentos. No todas las fuentes son iguales, ya que, por ejemplo, la tradicional urea debe sufrir diferentes transformaciones antes de convertirse en un nitrato, la forma en que las plantas mejor asimilan el nitrógeno. Una vez llega al suelo, la urea pasa por el proceso de hidrólisis para convertirse en amonio. Esto puede tomar desde 6 horas hasta 2 días. En este proceso se desprenden gases que contaminan el aire y algunos, como el CO2, son responsables del efecto invernadero. Bueno, ahora le doy paso a Liliana, quien nos platicará lo que ocurre con la urea y el amonio. Gracias, Jorge. Continuemos entonces. Cuando la urea se transforma en amonio, pueden suceder 4 cosas. Que, durante la transformación de la urea en amonio, se desprenda amoníaco mediante el proceso de volatilización, lo cual significa una pérdida de nitrógeno a la atmósfera. Que la planta lo aproveche en pequeñas cantidades y lo acumule en las raíces. Que debido a su carga positiva sea fuertemente absorbido o fijado por las arcillas del suelo. Y por último, que la urea entre en el proceso de nitrificación para convertirse en nitrato. Durante este proceso, dependiendo de las condiciones ambientales, se puede generar óxido nitroso y monóxido de nitrógeno, sobre todo si permitimos la acidificación progresiva de los suelos. En ocasiones, la nitrificación puede tardar varios días o semanas incluso, debido a condiciones extremas del ambiente o el suelo. Hasta puede no suceder. Finalmente, después de todos estos procesos de conversión, el nitrógeno llega a las plantas en forma de nitrato, que es como prefieren absorberlo.
Si ustedes observan en este ciclo del nitrógeno que pudimos apreciar aquí, teníamos el óxido nitroso casi al final, ¿no? Después de la reacción, después de la formación del nitrato o NO3, que es carga negativa. Entonces, ese óxido nitroso, al inicio ustedes ven como la urea, después de que la enzima invertasa hace su transformación a amoníaco, se libera CO2 también, ¿no? Esta liberación de CO2 concentra CO2 en la atmósfera, que es gas de efecto invernadero, y casi al final de la etapa donde la planta va a absorber, se libera N2O o óxido nitroso, otro gas de efecto invernadero. Jóvenes, ¿qué cambios climáticos han notado en su entorno en los últimos años? Les agradeceré mucho que escriban, ¿verdad?, sus comentarios ahí en el chat para que las vayamos dando lo que es lectura. ¿Qué cambios han notado en estos últimos años? Vamos a ver. ¿Qué impacto ha tenido el cambio climático, jóvenes, en la caficultura? Bueno, primero entendamos que la caficultura se desarrolla en el cinturón del café, ¿no? En lo que es en el Ecuador, entre el trópico de Cáncer y Capricornio, y se da en lo que es el continente americano, asiático y africano. Recuerde que el café es originario de África, de Etiopía. Entonces, en esta franja que tenemos acá, se dan las condiciones perfectas para el desarrollo del café. Ahora, esas condiciones pueden estarse viendo, bueno, intervenidas, ¿verdad? O cambiadas por el cambio climático. Clima actual, clima futuro, predicciones en el café, datos de evidencia en el café. El café evoluciona en los bosques tropicales del este de África de altitudes de 1500 a 2000 metros sobre el nivel del mar y con pocos cambios estacionales en temperaturas y precipitaciones. Más variaciones afecta la fenología de la planta, su productividad y la calidad. Requerimientos agroclimáticos del café, pueden ver acá, muy apto para el café, por ejemplo, requerimientos, precipitaciones o lluvia, ¿verdad? Anual, al año, entre 1400 a 2500 milímetros, temperatura entre 14 y 28 grados, ¿verdad? Altitudes entre 1200, 1700 hasta 1900 metros sobre el nivel del mar y pendientes menores a 30%. Esto es lo ideal. Imagínese usted el café cuando caen esas precipitaciones de 4200 milímetros en una sola zona, es una inundación impresionante, ¿verdad? O cuando tenemos temperaturas arriba de 34 grados centígrados, el estrés al que sometemos el café. Entonces, el cambio climático está haciendo que este ambiente apto, que es estos requerimientos agroclimáticos aptos para el café, vayan desapareciendo. ¿Cómo ha impactado el cambio climático en su producción de café? Efectos futuros del cambio climático. Esta es una pregunta que me van a contestar en el chat, ¿verdad? En un ratito vamos a estarle dando lectura. Efectos futuros del cambio climático en la caficultura. Disminución de condiciones climáticas ideales para el cultivo, incremento de plagas y enfermedades, pérdidas de fertilidad del suelo por tormentas que generan erosión hídrica, ¿verdad? Prácticas para una caficultura resiliente. ¿Qué debemos hacer nosotros para que la caficultura sea resiliente? Bueno, siembra árboles como plantaciones puras y sistemas agroforestales. Esto va a ayudar muchísimo a mejorar las condiciones climáticas o a mitigar un poco el impacto climático que está generando el cambio climático, ¿verdad? Número 2, manejo integrado de plagas y enfermedades, lo que le hemos venido enseñando en jóvenes caficultores, disminución de los productos de los agroquímicos, que lo que están haciendo a grandes rasgos generando un impacto biológico, ¿no? Porque no solamente atacamos la broca o la roya, sino que nos llevamos N cantidad de biología del suelo y del clima donde se encuentra el café. Muchas veces son organismos que atacan las plagas del café y nosotros los estamos matando y eso incrementa el número de plagas, ¿no? Entonces tenemos paliativos, es decir, controlamos por el momento, pero a largo plazo tenemos un problema serio. Establecimiento de obras de conservación de suelo, muy bueno para conservar el suelo. Incorporar abonos orgánicos en el plan de fertilización. Según una investigación que nos mostró el doctor Peña de Zamorano en una clase que nos dio que se llamaba Microbiología del Suelo, indicaba que 1% de materia orgánica en una hectárea de tierra, una hectárea, ¿verdad? Representa alrededor, o atrapa, mejor dicho, alrededor 1% de materia orgánica, atrapa 150,000 litros de agua, o sea, 150 metros cúbicos de agua. Imagínense ustedes si tenemos 5% de materia orgánica o más. Se los dejo para que lo analicen. La pulpa de café llevada a la finca, descompuesta, ¿verdad? Es materia orgánica que le va a ayudar a retener agua para periodos difíciles. Cuando hay sequía, el café se alimenta de esa agua que queda conservada en esa materia orgánica.
Resumen de lo aprendido hoy, el cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. La revolución industrial es uno de los puntos de partida en las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. El incremento de los GEI o gases de efecto invernadero está incrementando la temperatura del planeta. El cambio climático está afectando los microclimas donde se desarrolla el cultivo de café, incrementando los daños por plagas y enfermedades y afectando la fertilidad de los suelos con lluvias torrenciales. Para una caficultura resiliente se debe implementar siembras de sistemas agroforestales, manejo integrado de plagas y enfermedades, uso de obras de conservación de suelo y aplicación de fertilizantes orgánicos en los planes de fertilización. Jóvenes, aquí está el número de teléfono de jóvenes caficultores, 3168-5203 y el correo consulta jóvenes caficultores hn@honducafeproyectos.com para los que nos quieran escribir, ¿verdad? Nelson, ¿cómo estamos por ahí, licenciado? Ingeniero, buenas noches. Bueno, nuevamente, ¿va? Por acá, pues estamos viendo esa energía que usted tiene con anunciar a los jóvenes caficultores, ¿verdad? Sabemos que los temas que damos nosotros con todo el equipo de jóvenes caficultores, no se sepan, jóvenes, que no solo somos los que estamos en las pantallas, también hay un equipo atrás de todo esto, muy importante. Ingeniero, por acá tengo algunas preguntitas, creo que algunas más que preguntas son como curiosidades. Por ejemplo, nos dice, a ver, Jesús Montoya. Pregunta si el cultivo del arroz produce más efecto invernadero que el ganado. Esa es muy buena pregunta. No creo que más que el ganado, fíjate, porque pues sí consumimos arroz, la mayor parte de nuestros países consumen arroz. Para explicarle hacia dónde va ¿cómo se llama él? Él se llama Jesús Montoya. Jesús Montoya, bueno, para que más o menos entiendan el contexto, porque Jesús maneja, ya veo que maneja muy bien el tema de las metanobacterias, ¿verdad? Entonces, lo que pasa que en el arroz también hay unas bacterias que se conocen como metanobacterias, ¿no? Entonces, estas bacterias generan metano a la atmósfera, ¿no? Se da muchísimo en estos ambientes anaeróbicos donde se desarrolla el arroz. Lo mismo pasa en el ganado, que en el rumen tiene metanobacterias pues que al final liberan metano, ¿verdad? Que es el gas que se pedorrea, pues, como decimos, o flatea, porque son flatos que se liberan de CH4, para aquellos que son un poco más exigentes, ¿verdad? Con el lenguaje. Creo que no tengo un dato así estadístico como tal, pero creo que se produce más metano con el ganado, porque obviamente comemos mucho más carne, ¿verdad? Que arroz, entonces en el mundo. Habría que hacer investigar un poco, hacer un análisis ahí de dónde qué se consume más y cuánto producirá por tonelada de arroz, ¿verdad? De metano y cuánto se producirá por tonelada de carne de metano. Pero es muy buena pregunta. De hecho, a mí me preguntas, yo estoy casi que seguro que no, ¿verdad? Porque en Honduras se consume mucha carne bovina, Brasil produce enormes cantidades de carne bovina y es uno de los principales emisores de metano, ¿verdad? De CH4 a la atmósfera, ¿verdad? Entonces, de hecho, los estudiosos de este tema indican de que tenemos que disminuir el alimento bovino para disminuir la carga de metano, ¿no? Y por eso es que están haciendo muchas investigaciones con células madres para producción de carne artificial y pues pastas también de insectos y por ahí un montón de cosas raras que posiblemente ustedes van a estarla viendo dentro de un tiempo, ¿verdad? Aquí en Honduras, gracias a Dios todavía en Latinoamérica no hemos llegado a esas innovaciones un poco Yo, extrañas. yo, yo, Pensaría que sí. ingeniero, hace poco miré, disculpe la interrupción, yo Sí, hace sí. poco miré una implementación de emprendimiento, eso fue en Colombia, carne de lombriz, y aseguran que es muy buena, y es algo que pues viene a ser resiliente con el medio ambiente, ¿verdad? Claro que Para, sí. como dice usted, para evitar que Sí. el tema del ganado pues siga ganando Eh, terreno con la contaminación ambiental. Sí, fíjate que yo en lo personal, no sé, pues tal vez soy un poco más tradicional, pero no creo que tal vez una pasta de insectos me la habría que ver, qué sabe, ¿no? Tal vez es buena, pero habría que ver cómo va. Me gustaría, fíjate, porque estuve viendo, me gustaría probar de repente la carne producida con células madre. Eso sí, porque está interesante que en un laboratorio con células madres puedan generar carne y vendértela comercial. O sea, vos la probás, no se sabe todavía la palatabilidad de esa carne, que tan rica es,
porque para gustos colores, ¿verdad? Tal vez a vos te guste, a mí no. Habría que probarla, ¿verdad? Pero todavía no la han distribuido hasta estos países latinoamericanos. Acá como que les da un poco de miedo meterse porque somos más tradicionales en eso. Ingeniero, una pregunta de Isis Rojas. Nos dice si las negociaciones climáticas internacionales no entregan lo que tan desesperadamente nosotros necesitamos a nivel mundial, ¿qué se puede hacer? Si las ok, buena pregunta. Mira, es que este es un tema de concientización. Todos, ustedes vieron el Tratado de París, ¿verdad? Que se llevó a cabo hace poco, 2015. ¿Qué sucede, jóvenes? Que se hacen tratados a nivel internacional. Honduras se comprometió a sembrar una N cantidad de árboles. China, que es uno de los principales emisores de CO2, el 17%, según la BBC, el 17% de las emisiones de gases de efecto invernadero producidas en el mundo son producidas por China y así muchos otros países, Estados Unidos, ¿verdad? Si ellos, que son los que más producen industria, los que más generan gases de efecto invernadero, no disminuyen esta carga, imagínense nosotros, somos países pequeños, de repente todos aportamos un grano de arena y como les decía, es significativo para el planeta, pero al final es difícil que nosotros podamos tener un impacto tan grande como el que tendría Estados Unidos, por ejemplo, o como el que tendría China al disminuir esta carga de gases de efecto invernadero. Podemos hacer nuestra parte, ¿verdad? Todo lo que les mencioné ahorita, pero sin embargo es poco probable que se pueda cambiar el panorama si ellos, las grandes naciones, las grandes potencias no intervienen. Sí, lastimosamente esa es la realidad que tenemos. Ingeniero, una última pregunta para ir cerrando. Tenemos por acá, según las nuevas tecnologías pues, que nosotros manejamos hoy en día, por ejemplo, si hablamos de la energía renovable, ¿qué tanto puede venir a beneficiar o afectar? No, muchísimo. La energía renovable tiene, digamos, un beneficio. Hay gente que dice, bueno, pero si producimos energía eólica, pero las piezas de la energía eólica, eso también está generando otra contaminación. Sí, es posible, pero contra nada, yo pienso que ahorita lo más importante es disminuir la carga de este tipo de energías sucias, ¿no? Que están generando, que es lo que más se utiliza. Y la energía eólica podría ser una de las energías renovables, de las energías que vendrían a ser amigables con el medio ambiente. Bueno, ¿qué más? Tenemos por ahí, por ejemplo, hay algunas empresas que utilizan biodigestores, ¿no? Para producir biogás. Ya se está utilizando muchísimo con palma africana también en otros países. Creo que en Honduras ya hay una empresa de México. De hecho, el otro día estuve en una capacitación donde estaban produciendo este tipo de combustible que es en cierto modo es amigable con el medio ambiente, ¿verdad? Tal vez no tiene el impacto que va a tener los combustibles fósiles. Sí, hay una mejora sustancial. Tiene su parte negativa, que en el caso, como les decía, de la energía eólica, pues la producción de herramientas, ¿no? O el mantenimiento, por ejemplo, de los paneles solares, también eso es un tipo de contaminación. Sin embargo, el beneficio que trae en relación al consumo de energía tradicional es una ventaja bastante importante, ¿verdad? Yo pienso que si podemos utilizar energía renovable, sería, pues yo creo que muy beneficioso para el planeta, ¿no? Se ha demostrado que se disminuye muchísimo la carga de CO2, aunque como les digo, tenga el otro efecto que es el tema del mantenimiento, pero creo que primero hay que tratar este tema de la carga de gases de efecto invernadero y luego vamos a ir viendo la otra parte. Ingeniero, muchas gracias por su tiempo, por la clase del día de hoy, muy interesante. Por ahí Leitvis Quintero nos dice, mejor sigamos reforestando, que realmente es una ardua labor que tenemos en todo el planeta. Y chicos, hemos llegado al final de la clase del día de hoy. Agradecemos infinitamente a lo que es el ingeniero Julio Hernández, ¿verdad? Por tomarse el tiempo de brindarnos esta cátedra tan espectacular, tan hermosa, que como sabemos el tema es muy, pero muy importante. Y hablando del tema de concientización, ¿verdad? Que debemos de manejar todos los seres humanos con el cambio climático, ya que el planeta Tierra actualmente es el único en donde podemos habitarlo. Y pues bueno, y si hubiese otro, pues creo que el costo sería muy alto a pagar para poder seguir. Chicos, desde el staff de Jóvenes Caficultores les saluda Nelson Ramírez
Los esperamos para el día de mañana con la última clase que es seguridad en Internet. Por ahí esa clase va a estar muy, pero muy interesante. Les recomendamos que no se la pierdan. Y pues bueno, el viernes ya el ingeniero ya les creo que ya les mencionó por ahí, estamos cerca de la clausura. Y pues chicos, saludos a la distancia, saludos ingeniero. Nos vemos el día de Gracias, mañana. Nelson. Excelente, tremendo. Y bueno, pasen una feliz noche. Recuerden enviar su fotografía de la clase. Espero que se la hayan tomado hoy. Unas selfies ahí para que podamos ver que está viendo la clase y poderlo pues conectar en el video, porque vamos a tener un video bien bonito, ¿verdad? De graduación. Lo estamos preparando, así que pilas, ¿verdad? Y claro, lo que mencionaba una de nuestras jóvenes caficultores por acá, que ya perdí el nombre, mencionaba acerca de la siembra de ni siquiera lo mencionamos, pero indispensable. Sembremos árboles para que mitiguemos el impacto del CO2, del cambio climático y la caficultura hondureña, latinoamericana, ¿verdad? En Honduras se tienen datos específicos que nosotros manejamos sistemas agroforestales y nos sentimos muy orgullosos y felices de que el caficultor hondureño ha entendido que el sistema agroforestal es lo mejor para el ambiente y para el café. Pasen feliz noche, nos vemos mañana. Dios me los bendiga a todos.